Hola amigos, espero que estén súper bien y con ustedes nuevamente Trini. Hoy estoy con ustedes para un nuevo proyecto. Aquí se lo vamos a mostrar. Es un bolsito bien hermoso. Pueden verlo. Lo puedes hacer tú para que tengas para que le puedas dar una sorpresa a alguien que tú quieras. Así que te invito a que te quedes ahí para que ustedes aprendan desde cómo diseñarlo, cómo hacer los patrones y cómo tener este hermoso resultado. Así que quédense ahí. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. También dale like y déjame comentarios. Así que empezamos. Ahora sí. Vamos a diseñar el bolso que quiero hacer. Antes le vamos a hacer un bolsillos y esto es lo que vamos a coser. Ok, bueno, vamos a entrar en esta parte de acá 2.25 y también lo hacemos en la parte del otro lado 2.25. Después de esto vamos a trazar una raya a todo el largo para encontrarnos con esta y hacemos lo mismo en esta parte de acá. Ok, ya tenemos la idea del bolso. Ahora vamos a subir en la parte de abajo, vamos a subir 4 centímetros aquí y 4 centímetros vamos a marcar este corte de aquí y lo vamos a hacer a 17 centímetros. Aquí los marcamos 17 y trazamos esa línea y ya tenemos el corte. Ahora vamos a trazar la solapa o la tapita, que vamos a entrar aquí 1 centímetro, la parte de aquí 1 centímetro y 1 centímetro aquí. Vamos a ver cuánto me da esto aquí. De aquí hay 31. Vamos a marcar la mitad de esa solapa. Más o menos aquí nos da. Y vamos a trazar una línea en la mitad para que todo me quede centrado. Más o menos por ahí. Vamos a bajar en esta parte de aquí para mi solapa 2 centímetros porque quiero que pase el corte. Ahora vamos a trazar la solapa. Vamos a entrar aquí unos 2 centímetros en esta parte de aquí y vamos a marcarla. Y vamos a dibujarla aquí con un lápiz. Así va a ser mi solapita. Y aquí la tengo. Bueno, yo necesito que esta solapa me quede un poquito más grande y vamos a subir aquí 2 centímetros. Bueno, esto va a ser mi solapa. Esta es la solapa que nosotros estamos haciendo. Ahora vamos a trazarla, vamos a usar el mismo molde y vamos a trazar aquí la parte de atrás. Vamos a hacerla exactamente igual. Nuestro trazo de la maleta es obviamente esta parte de aquí. Esta es toda mi maleta. Este es todo mi bolso. Ahora vamos a trazar sobre esta, vamos a trazar la parte del forro. La parte de atrás va a ser exactamente igual.
un mismo color. Y ahora vamos a trazar cómo vamos a hacer el forro. En la parte del forro, esto va a llevar un cierre en la parte de adentro. Vamos a marcar 3 centímetros en esta parte de aquí. 3 centímetros. 3 centímetros. Vamos a trazar una línea. Recuerden que ya esto es la parte de atrás. Vamos a hacerlo con otro color para que sepamos que estamos trabajando en la parte del forro. Y aquí le vamos a quitar 1 centímetro en la parte para que nos quede bien plana la parte de adentro. Cuando pongamos el forro, vamos a quitarle 1 centímetro. Y esto sería la parte de atrás. Nosotros aquí en esta parte vamos a marcar las correas. Las correas las vamos a poner en estas partes de aquí. ¿Sí? Vamos a marcárselas aquí. Y la otra correa, esta correa que estamos marcando aquí, la vamos a poner a unos 13 centímetros. Vamos a marcarla aquí a 6,5 y 6,5. Esta es la correa. Aquí es donde la vamos a ubicar. Esa correa va a ser de 10 centímetros. La cortamos de 10 centímetros, nos va a quedar a 4 centímetros la correita. Aquí la vamos a pegar aquí, 3,5 para que no nos quede tan... Aquí sería donde nosotros vamos a marcar la correa, el espacio de la correa que vamos a agarrar. Esa es la marca. Y la otra correa, la que vamos en la parte de atrás, la ponemos después de esto. Aquí la vamos a ubicar, la otra correa. Sí, en esta parte de aquí. Ahí la vamos a pegar. Pues bueno amigos, este es el trazo. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en el papel. Pero recuerden que cuando estemos sacando esto le vamos a dejar la centímetro de costura a todo alrededor. Vamos a marcarlo aquí para ver cómo es que lo vamos a cortar. Esto sería nuestro trazo del bolso. Recuerden, vamos siempre a poner medio centímetro, un centímetro de costura a todo alrededor de todo lo que hagamos. No lo voy a hacer aquí para que no se nos confunda el trazo. Ok, ya tenemos todo montado. Ahora vamos a cortar. Estas son las correas. Esta es la parte del cierre. Tenemos que cortar 2 piecitas. Cortamos la parte que vamos a combinar. Y esta es la solapa que ya la cortamos. Esta es la parte de abajo. Planchadas todas las tiras, vamos a coserlas en el centro. Y aquí está el forro con esta parte de aquí. Y vamos a poner el cierre en la mitad de esto. Vamos a poner el cierre primero en esta parte. El cierre nos va a quedar en la mitad de estos dos. Vamos a ponerlo dejándole una media pulgada aquí, medio centímetro, 1 centímetro, perdón. Vamos a coser aquí, vamos a dejarle un espacio aquí porque la costura 1 centímetro más otro centímetro, dejémosle 2 centímetros y empezamos a coser a partir de ahí. Vamos a dejar este cierre largo y el cierre lo vamos a poner con la cabecita hacia abajo. Y vamos a poner ahora esta otra parte aquí, uniéndolos aquí.
de la misma manera. Vamos a cortar este cierre, lo voy a dejar largo, esta otra, y lo unimos aquí, abriendo el cierre así, lo ponemos sobre esto. Si queremos marcamos el cierre aquí para que nos queden iguales. A partir de aquí vamos a poner la otra piecita. Recuerde 2 centímetros. Así es como nos está quedando. Ahora esta parte de aquí vamos a ponerla unida con este, que este es nuestro forro, y lo vamos a unir aquí y lo vamos a coser ahí. Vamos a coserlo, mi forro, como si fuera un sándwich. Ok, así es como nos está quedando esta piecita. De esta manera. Ahora vamos a poner la otra pieza. Tiene que quedar al derecho, así que la vamos a poner aquí. Vamos a coserla igual que cosimos la otra. Siempre tenemos que estar moviendo la patita para que nos deje coser. Y ya tenemos nuestro cierre pegado. Ok, ya pegamos el cierre. Ahora lo que vamos a hacer, si esto nos tiene que quedar igualito. Ahora voy a poner este bolsillo aquí. Aquí lo puedo cortar para que me queden igualitos con este. Voy a hacerle un dobladillo aquí. Ok, ya tenemos el bolsillo. Ahora yo voy a empezar a coser. Recuerde que aquí tenemos que doblar. Ahora le voy a hacer unos compartimientos. Vamos a coserlo aquí. Voy a hacerle 1, 2 y 3 compartimientos. Aquí tengo unas líneas y las voy a usar. Voy a poner mi lego. Y lo voy a cerrar aquí también, en esta parte. Ya tenemos prácticamente el forro listo. Vamos a cerrarlo. Vamos a dejar este cierre un poquitico. ¿Cuál es la parte que va a entrar? Esta es la parte que va a entrar. Lo podemos dejar que se quede hacia adentro. Esta parte aquí le vamos a poner un pedacito de tela aquí, o lo podemos dejar que salga hacia afuera y le ponemos un pedazo de tela. Vamos a hacerlo así. Voy a poner un pedacito al borde de este cierre, un pedacito solamente para que no se me vaya, y lo vamos a poner así. Lo voy a doblar aquí. Y lo doblamos aquí. Lo vamos a doblar así y lo vamos a coser. Ok, solamente se lo voy a hacer a este lado, no le voy a hacer al otro lado. ¿Sí? Para que esto nos quede así. Vamos a cerrar el forro a 1 centímetro. O antes que eso, vamos a estichar el cierre. Vamos a hacerle un estiche a todo largo. Okay, ya lo estichamos.
Ya pusimos el pespunte o el stitch al forro. Ahora lo vamos a cerrar por los lados. Subimos esto aquí y lo vamos a cerrar aquí. Lo cerramos todo a 1 centímetro. Tiramos esto para abajo y cerramos igual a 1 centímetro y vamos a dejarle un huequito a este lado para poder voltearlo. Ya nuestro forro está hecho. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar aquí en esta parte de aquí, de esta manera, abriendo las costuras. Lo cerramos. Si ya cerramos este lado, ahora vamos a cerrar esta otra parte y lo hacemos de esta manera, abriendo las costuras aquí y abrimos esta costura también. Bueno, ya tenemos ahora el forro, ya lo tenemos listo. Así fue como nos quedó. Aquí esta colita de aquí vamos a ponerle un pedacito de tela también para que no se nos vaya a pasar el cierre. Vamos a poner una colita por dentro y la vamos a poner aquí. Ya tenemos el forro hecho. Ahora vamos a hacer el bolsito. Vamos a unir estas partes. Estas piezas van así y la vamos a unir aquí a 1 centímetro. Si queremos podemos poner un alfilercito por aquí para que no se nos corra y empezamos a coser a 1 centímetro. Voy a hacer un stitch a esto para que se vea bonito. Vamos a hacer la tapa. Vamos a cerrar estas dos piezas aquí. Quiero hacerla más angosta. Yo siempre puedo variar esto. Vamos a hacerlo con esta pieza. Vamos a cortarle este pedazo más o menos para que me quede más bonita la tapa y no me quede tan ancha. Ahora vamos a ponerla aquí y la vamos a coser a 1 centímetro y vamos a cortarle esto que ya no necesitamos. Vamos a hacer unos piqueticos aquí para que esto voltee bonito, porque como es curvo, ustedes pueden variar la tapa, ustedes pueden hacerla cuadrada, como ustedes quieran. Yo voy a poner yo lo marqué así porque debía hacerlo antes de coserle la tela, pero bueno, yo lo puedo poner aquí todavía. Voy a marcar aquí los dos huequitos. Lo estoy marcando como a unos 2 centímetros y medio de donde yo hice la costura. Aquí. Y voy a hacer estos dos huequitos. Los voy a hacer aquí, los voy a cortar. Y aquí. Esta es la pieza que vamos a poner y lo voy a meter aquí. Sí, ahí lo puse y le vamos a poner esta cosita aquí. Yo le voy a poner un pedacito de tela para que esto me quede más fuerte. Ahora lo voy a abrir así, ustedes pueden ver, lo voy a abrir así y ahí ya tengo asegurado el magneto. Ahora yo voy a poder estichar todo alrededor. Sí, ahí va a quedar aquí perfecto porque vamos a tener espacio para coser y la tapita todavía va a voltear bonito aquí sobre esto. Vamos a trabajar la parte de atrás. Vamos a empezar a hacer ahorita la parte de la espalda. Vamos a pegar las tiras. Esta es la tirita que va
agarrar de esta manera y vamos a ponerlas, yo centré y vamos a ponerlas a 5 pulgadas o a lo que es a 12 centímetros. Vamos a marcar 6 y 6 aquí, 6 y 6 son 12, así que la vamos a poner de esta manera. Ponemos una, recuerde que esto va a quedar así, y luego la otra la vamos a poner aquí de la misma manera. Esta otra tira, la tira de las cargaderas, la vamos a poner enseguida y lo vamos a coser. También tengo estas tiritas, que son las tiritas donde vamos a poner la otra cargadera. Esto le va a dar un toquecito como en la parte de atrás, un decoradito. Esto yo lo puedo poner cortito o lo puedo poner largo como yo quiera. Esto me está dando más bien un adorno, ¿no? Y lo voy a poner como a unos 2 centímetros de esta parte para que yo me tenga espacio para coser. ¿Sí? Como 2 pulgadas y media más o menos, y 2 pulgadas y media aquí. Perdón, vamos a hacerlo en centímetros, a 4 centímetros, y aquí también a 4 centímetros. Vamos a marcarlo con la tiza para que nos quede igual. Y en la parte de aquí tenemos a 5 y medio, 5 centímetros y medio aquí, para que esto nos queden igualitos. Es que vamos a coser todo esto. Y así nos quedó la espalda. Luego esta parte de aquí la vamos a poner aquí con esto. Vamos a ponerle de una vez la solapa en la parte de atrás. Lo vamos a coser aquí y perfecto, ahí nos está quedando súper bien. Aquí ya tenemos la parte de atrás con la solapita. Sí, esta vueltica que tengo, este espacio que me está dando aquí, fueron los 2 centímetros que yo le dejé de más a la solapita. Entonces ahora sí voy a poderlo marcar aquí. Aquí me va a dar mi otra parte, que es esta. Ahí me va a quedar. ¿Sí? Ahora lo vamos a marcar. Está ahí. Esto tiene como media pulgada. Ahí nos va a quedar perfecto. Y listo. Abrimos las patitas. ¿Sí? Y ya lo tenemos listo. Ahora sí ya podemos cerrar el bolso. Ya tenemos todo listo. Estas tiras las pegamos de último. Ahora sí, con seguridad que esto ya nos va a quedar perfecto. Vamos a cerrar todo el bolso, sí, todo alrededor a medio centímetro, a un centímetro, perdón. Ya lo cerramos todo. Ahora vamos a cerrar las puntas, lo mismo que hicimos con el forro. Esto se lo voy a cortar y vamos a cerrar aquí a 1 centímetro. Voy a dejar esta costura para un lado y la otra la voy a abrir.
Esta la abrí y esta la dejé así porque como es el fondo. Pero si tú quieres las puedes abrir las dos también. Sí, ahí quedaron. Ok, ya cosimos las puntas. Y así es como nos está quedando el bolsito. Vamos a ver cómo está quedando. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí, ya tenemos el bolsito. Y ahora vamos a ponerle el forro. Vamos a meter el bolsito de esta manera con el lado de la solapa. Va a ser el lado de los bolsillos. El bolsillo está abajo, la tapa también está abajo y lo vamos a meter de esta manera. Vamos a juntarlos costura con costura y listo. Vamos a darle toda la vuelta, lo vamos a coser. Bueno, ya lo cosimos todo alrededor. Ahora vamos a sacarlo por este huequito que le dejamos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar por aquí. Vamos a cerrar. Que ya lo cerramos. Y ahora sí, vamos a hacer el último stitch en el borde para que quede terminado. Y lo vamos a meter aquí. Vamos a empezar a coser todo alrededor, pero vamos a hacerlo por este lado para que nos quede bien bonito. Ok, amigos, ya casi lo acabamos. Este fue el stitch que le acabamos de hacer. Al frente, y así fue como que nos quedó por dentro. Sí, el lado de los bolsillos nos quedó justamente al lado de la solapa. Aquí lo pueden ver. Esos 2 centímetros de los que hablamos fue para darle esta oportunidad de voltear aquí. Bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer es esto. Las correas. Hay una piecita que tiene la mitad aquí para uno poder ajustarlas, pero yo no las tengo. Pero lo importante es que ya terminamos el bolso. Vamos a cerrarlo aquí y las correas se las voy a dejar largas porque las correas, regularmente las correas son menos como 25, 24, 25, lo que quiere decir también 61 centímetros. Yo aquí ya la tenía marcada. Aquí. Y esta también está marcadita por aquí. Bueno, amigos, yo voy a coser la correa. Voy a coserla aquí y voy a coserla como en cruz. Yo la doblé aquí. Ustedes lo pueden hacer así también si quieren. Hay que coserlo despacio allí porque está grueso y de pronto se nos quiebra la aguja. Hay que hacerlo despacio.
Pues bien amigos, ya terminamos nuestro proyecto. Quedó hermoso, ¿verdad? Especialmente para una ocasión especial, para que puedas sorprender a alguien, a tu mamá, a tu esposa, ¿sí? A que tú quieras sorprender. Así que amigo, lo podemos hacer juntos. Recuerda, lo hicimos desde el diseño, hicimos los patrones, hicimos todo, lo cosimos juntos. Así que yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Así que me gustaría escuchar tus comentarios y si tú quieres los moldes, déjamelo saber también. Nos vemos, espero que hayas disfrutado de este video. También quiero mostrarles otro que hice, lo hice más pequeñito. Es el mismo diseño, es un patrón más pequeñito. Y aquí está, es pequeñito. Aquí tenemos también, es el mismo bolso. Ok amigos, suscríbanse y compartan los videos y no se olviden darle clic a la campanita para que cuando pongamos otro video ustedes sean los primeros en enterarse. Así que nos vemos. Recuerden, búscanos en las redes sociales. Bye, un beso, bye bye.